Bien, ¿vamos a hacer referencia a los datos del PBI o vamos a la rural? No, vamos a meternos en con las tramas, dale. Porque se dieron a conocer informes que están relacionados con el impacto del crecimiento económico. Usted me dirá, bueno, pero yo lo quiero notar en el bolsillo, ¿no? Y es que es lo que nos interesaría a todos, sí. Pero son datos que resultan muy alentadores, ¿no? Es verdad que es un crecimiento desigual, inequitativo y que requiere fundamentalmente de que esto termine impactando en el poder adquisitivo, en el salario de los trabajadores. Pero es muy importante referenciar un poco cómo está la economía argentina y lo vamos a ver en datos. El Producto Interno Bruto de la Argentina creció un 0,9% trimestral. Es la tercera suba consecutiva y esto también es muy valioso. Había subido un 1,9% en el cuarto trimestre y 4,1% en el tercer trimestre del año pasado. Bueno, ahora la suba se ha mermado, esto es natural, porque en el 2021 teníamos el impacto del rebote de lo que había sido la pandemia en el 2020, pero se mantiene un crecimiento, en este caso un 0,9%. En la comparación interanual, el PBI creció un 6% y acumula así 5 trimestres consecutivos. Comparado con el primer trimestre, ya ahora nos vamos al 2020, que fue el último previo a la irrupción de la pandemia. Recuerdan ustedes que a fines de marzo se anunció lo que era la cuarentena más estricta. En relación a ese primer trimestre del 2020, el PBI tuvo un crecimiento del 9,4% en este primer trimestre. Por eso digo que son datos importantes, porque hablan de una consolidación del crecimiento económico. Lo que nos está faltando aquí es que ese crecimiento sea equitativo. Y respecto al primer trimestre del 2019, ya estamos hablando del gobierno de Mauricio Macri, el PBI creció un 3,9%. Es decir, estamos creciendo más que en la última etapa del gobierno de Cambiemos. En la dinámica trimestral de la serie, sin estacionalidad, crecieron casi todos los componentes de la demanda comparados con el cuarto trimestre del año pasado. Esta comparación es muy difícil de hacer, porque lo estacional tiene mucho que ver. Por ejemplo, con lo agropecuario, con temporadas de pesca. Por eso comparar este primer trimestre con el último del año pasado no siempre resulta conveniente. Pero si se lo compara, todos los componentes han sumado un crecimiento. Se destaca la inversión, lo que está creciendo es la inversión privada. ¿Se acuerdan ustedes que decían, bueno, para que haya inversión privada tiene que haber seguridad jurídica y bueno, tantas otras cosas? Lo cierto es que los inversores ven o no ven una oportunidad, ¿no? Y la inversión ha crecido un 3,3%. Además, subió el consumo privado un 3,2% y el consumo público un 0,7%. Ojo. Esto en el primer trimestre, porque recordemos que en abril y mayo había una baja del consumo, que seguramente se va a reflejar cuando se analice el segundo trimestre. Las importaciones se expandieron y las exportaciones cayeron un 2,3% trimestral. En la comparación interanual, volvemos a esa comparación, la inversión volvió a liderar el crecimiento. Este es un dato muy valioso, porque estamos hablando de la inversión privada, de aquel que decide poner más dinero para alguna actividad productiva en la Argentina. Un 12,7% creció la inversión y terminó impactando en el PBI. Acumula 6 trimestres con alza de 2 dígitos la inversión privada en la Argentina. El consumo privado creció un 9,3% interanual y el consumo público un 6,5% también de manera interanual. En el frente externo crecieron tanto las exportaciones, un 9,3%, siempre estamos hablando de datos interanuales, como las importaciones, miren ustedes, un 28,1%. Han crecido mucho más las importaciones que las exportaciones y esto también se termina observando en el balance financiero que tiene la Argentina. Si nosotros compramos más de lo que vendemos, uno de los grandes problemas es que no ingresan dólares. En el primer trimestre de este año se registró un crecimiento interanual generalizado
solamente dos áreas, dos sectores fueron a la pérdida. Uno es el de la pesca y el otro es el agropecuario, pero insisto con esto, también tiene que ver con algunas cuestiones coyunturales, ¿no? Que a veces están más relacionadas con aspectos ambientales, hablamos de la pesca y lo agropecuario, que de resultados reales de la economía. Datos que hablan de una solidez, de una constancia en el crecimiento económico, de una economía que comienza a fortalecerse desde números positivos, pero también, y esto es naturalmente lo que usted se plantea, de una inequidad. Mientras se produce un crecimiento macroeconómico, la inflación no da tregua, sigue devorando los salarios y claro está, los trabajadores quieren que ese crecimiento económico, en definitiva, termine impactando en el bolsillo de cada uno y cada una de las argentinas.